Olvídate de los gladiadores. El verdadero espectáculo romano sucedía entre bambalinas, con una logística tan absurda que aún hoy desafía la lógica. ¿Cómo lograba un ejército de más de 100.000 hombres atravesar continentes enteros, cruzar montañas, ríos y desiertos, sin perderse, sin quedarse sin comida y además llegar listo para ganar una guerra? Parece imposible, ¿verdad? Pero para Roma, eso era solo otro día de marcha. Detrás de las grandes victorias del imperio, había un secreto que pocas personas conocen y que tal vez sea la verdadera razón por la que Roma dominó el mundo durante siglos, un engranaje invisible llamado logística militar. La mayoría de la gente imagina legiones marchando en formación, espadas en mano y estandartes al viento. Pero lo que nadie suele ver es que mantenía a esas legiones en pie. Antes de que cualquier batalla comenzara, hombres, suministros, animales, mapas, estrategias y herramientas ya estaban en movimiento. Todo funcionaba como una máquina bien ajustada. Y lo más impresionante, esta máquina operaba con precisión milimétrica. No había espacio para la improvisación. Cada detalle estaba previsto. Cada paso, calculado. Era una coreografía de guerra, ejecutada en silencio. Roma no ganó solo con armas. Ganó con organización, disciplina y visión estratégica. Mientras otros imperios confiaban en la fuerza bruta, los romanos crearon una estructura capaz de mover a decenas de miles de soldados como si fueran un solo cuerpo. Y eso no se hacía por arte de magia. Se hacía con carreteras, campamentos móviles, estandarizaciones y oficiales especializados, todos trabajando entre bastidores, como operarios de una máquina que nunca podía fallar. Ahora, para y piensa conmigo, ¿cómo alimentas a una legión entera en medio de un bosque hostil? ¿Cómo garantizas que los suministros lleguen a tiempo, que el próximo campamento esté listo y que nadie se desvíe del camino? Ahí es donde entra la genialidad del sistema logístico romano. Un sistema que tal vez fue tan o más importante que las propias legiones. Es difícil imaginar, hoy en día, el nivel de coordinación que estos hombres alcanzaron. Y aún más sorprendente es darse cuenta de cuántas estrategias influyen en los ejércitos modernos hasta hoy. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque la logística de guerra romana no era solo sobre cargar comida o construir caminos, era sobre garantizar que un imperio entero funcionara como un organismo vivo. Quédate conmigo hasta el final, porque a lo largo de este video, verás las legiones romanas con otros ojos. Entenderás cómo se volvieron imparables, no solo porque luchaban bien, sino porque siempre llegaban listas, completas y organizadas, incluso en las regiones más remotas del imperio. Y para entender cómo todo esto funcionaba, necesitamos volver al principio. Regresar a las fundaciones de piedra y sudor sobre las cuales Roma edificó su dominio absoluto. Porque entender la logística romana es como abrir una ventana al corazón del imperio, un corazón que latía fuerte, rítmico, constante, incluso en los momentos más turbulentos de la historia. Es fácil enamorarse de las victorias en el campo, con los generales famosos y las batallas legendarias. Pero son los detalles ocultos, los engranajes silenciosos detrás del espectáculo, los que revelan la verdadera grandeza de Roma. Y si este tema ya despertó algo en ti, si te hizo imaginar lo que sucedía más allá de las espadas y armaduras, cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te sorprende más? ¿Qué te hizo pensar diferente sobre cómo funciona un imperio de verdad? Tu opinión, tu visión, tu curiosidad son el combustible para seguir creando este tipo de contenido que va más allá de la superficie. Y cuando comentas, no hablas solo conmigo, hablas con toda una comunidad apasionada por la historia, como tú. Aprovecha también para darle me gusta al video, si hasta aquí te está haciendo sentido. Este simple gesto muestra que vale la pena profundizar en temas que, muchas veces, están escondidos entre bastidores de la historia. Y claro, si este tipo de contenido te atrapa, te enseña o te inspira de alguna forma, suscríbete al canal. Tu presencia aquí ayuda a que este proyecto continúe vivo, crezca y llegue a más personas que, como nosotros, ven la historia con ojos de quienes quieren entender verdaderamente el mundo. Porque este viaje apenas comienza, y la próxima parada revela cómo las legiones lograban avanzar miles de kilómetros como si estuvieran en casa.
Roma no conquistó el mundo solo con fuerza, conquistó con inteligencia aplicada al suelo que se pisaba. Literalmente. Mientras otros pueblos seguían caminos de tierra y senderos improvisados, los romanos pavimentaban su propia victoria, piedra por piedra. Las famosas vías romanas no eran solo rutas, eran arterias que mantenían al imperio vivo, pulsando, funcionando. La verdad oculta que poca gente percibe es que estas carreteras no fueron hechas solo para conectar ciudades, fueron diseñadas, desde un principio, con el propósito de mover ejércitos con velocidad, precisión y seguridad militar. Y no estamos hablando de cualquier construcción. Eran obras de ingeniería con una visión estratégica de largo plazo. Resistían el tiempo, al clima y hasta a las guerras. La capa base era reforzada con piedras grandes, luego venía grava, arena, cal, por último, losas de piedra ajustadas con tal perfección que muchas de estas vías existen hasta hoy. Más de 80.000 kilómetros de carretera repartidos por todo el imperio, conectando desde la fría Bretaña hasta el calor sofocante de Egipto. Un logro colosal, aún más si pensamos que se hizo sin las máquinas modernas que tenemos hoy. Pero no era solo la construcción en sí lo que impresionaba. Los romanos pensaban en los detalles. Cada camino tenía hitos, señales estandarizadas, mapas actualizados y hasta sistemas de hospedaje para mensajeros y soldados en movimiento. Era posible prever la llegada de una tropa casi como si estuviéramos hablando de un horario ferroviario. Esto le daba a Roma una ventaja brutal. Mientras sus enemigos aún intentaban entender dónde estaban, las legiones romanas ya estaban posicionadas, descansadas y listas. Este sistema no servía solo para enviar tropas a combate, sino también para mantener el orden y el control por donde pasaban. Era una herramienta de dominio psicológico. La carretera anunciaba, Roma ha llegado. Llevaba soldados, sí, pero también autoridad, presencia y estabilidad. Y era precisamente por eso que se decía que todos los caminos conducen a Roma, porque, de algún modo, todo el imperio giraba en torno a esta infraestructura monumental que convertía decisiones en acción, planificación en poder. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la verdadera genialidad de este sistema no estaba solo en hacer que los soldados caminaran más rápido, sino en garantizar que todos pensaran y se movieran como uno solo. Cada paso dado sobre esas piedras era parte de una orquesta silenciosa que mantenía al imperio unido, incluso cuando todo su alrededor parecía estar a punto de colapsar. Comenta, Roma sabía lo que hacía, solo para que sepa que estás aquí conmigo, sumergido en este viaje por los bastidores del mayor imperio de la historia. Detrás de toda esta estructura colosal, había mentes que pensaban mucho más allá de la batalla. Mientras los generales ocupaban el centro de las estatuas y los libros de historia, quien realmente garantizaba el funcionamiento de la máquina era otra figura, casi siempre anónima, el praefectus castrorum. Este oficial no lideraba tropas en el campo, sino que decidía cuándo, dónde y cómo se movía el ejército. Era el quien coordinaba rutas, suministros, construcción de campamentos, mantenimiento de equipos, desplazamiento de cargas y distribución de tareas. Un papel invisible para muchos, pero esencial para todos. Imagina tener bajo tu responsabilidad miles de hombres, decenas de carretas, cientos de animales, toneladas de comida, armas, tiendas y herramientas, y todo eso debía estar en el lugar correcto, a la hora exacta, sin errores. El praefectus lidiaba con variables que iban mucho más allá del campo de batalla: logística, clima, terreno, tiempo, enfermedades, moral de la tropa e incluso espionaje. Era el cerebro silencioso, organizando cada movimiento como si estuviera ante un tablero de ajedrez donde una decisión equivocada podría costar no solo una derrota, sino el colapso de toda una campaña militar. Y no estaba solo. A su lado, había una red de oficiales especializados, verdaderos ingenieros de la guerra. Calculaban distancias, analizaban las mejores rutas, supervisaban la construcción de caminos y puentes, y preparaban los lugares donde los campamentos serían erigidos con exactitud matemática. Todo estaba estandarizado, desde la posición de las tiendas hasta la ubicación de la letrina, creando un sentido de orden que mantenía a la tropa disciplinada y lista para actuar en cualquier momento. Este nivel de organización transformaba el caos natural de la guerra en un sistema predecible y controlable, una mentalidad de eficiencia absoluta,
típica de un imperio que veía al mundo como un territorio a ser administrado. Esta logística no era solo una cuestión de transporte, que era un modelo de poder silencioso. Cuando un ejército romano se movía, llevaba consigo más que soldados, portaba estructura, control y presencia. Era una afirmación territorial, un recordatorio de que Roma no improvisaba. Planificaba, dominaba y permanecía. Y todo esto solo era posible porque existían hombres que veían la guerra como una secuencia de decisiones calculadas, decisiones tomadas entre bambalinas, pero que moldeaban el destino de naciones enteras. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la forma en que estos oficiales transformaban el terreno en seguridad y estabilidad revelaba algo aún mayor: el impacto directo de la organización militar en la moral y en la supervivencia del propio ejército. Y cuando eso se unía a la fuerza física de las legiones, el resultado era una máquina imparable. Mientras el ejército avanzaba, una ciudad entera surgía al final de cada día. No era una aldea improvisada ni un montón de tiendas sueltas en el campo abierto, que era un campamento meticulosamente planeado, construido con una velocidad impresionante y con un nivel de orden que desafía incluso la lógica moderna. Los casta, como los llamaban, no eran solo refugios. Eran símbolos de control, disciplina y seguridad. Tan pronto como la marcha terminaba, cada soldado sabía exactamente qué hacer. Sin confusión, sin debates, sin retrasos. Era como ver la construcción silenciosa de un rompecabezas que siempre encajaba. Estos campamentos seguían un modelo estandarizado, con calles rectas, espacios delimitados para las tiendas, áreas para animales, lugares específicos para cocinar, almacenar armas, cuidar a los heridos e incluso para castigar a soldados. En poco tiempo, lo que era un terreno vacío se convertía en una verdadera fortaleza temporal, con muros, torres de vigilancia y hasta fosos defensivos. Y lo más fascinante, al día siguiente, todo se desmontaba y se montaba de nuevo en otro lugar, igual. Siempre igual. Esto creaba un efecto psicológico poderoso en los soldados. No importaba dónde estuvieran en el mapa, ese campamento era un pedazo de Roma. Un refugio familiar en medio de la incertidumbre de la guerra. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces has sentido que estar en un ambiente familiar cambia completamente la forma en que actúas, decides, enfrentas desafíos? Para los soldados romanos, esto era parte de la estrategia. La sensación de estabilidad que este modelo ofrecía fortalecía la moral, disminuía el miedo y reforzaba la identidad colectiva. Esos hombres no solo estaban sobreviviendo a la marcha, estaban viviendo dentro de un engranaje mayor, sintiéndose parte de algo que funcionaba con perfección. Esa era la diferencia entre un ejército organizado y una masa desordenada. Y los romanos lo sabían. Dominaban no solo con fuerza, sino con una mentalidad de previsibilidad, estructura y confianza. Eso era la verdadera magia, donde otros veían solo campo abierto, Roma veía potencial. Donde había terreno inhóspito, ellos levantaban seguridad. Donde había duda, plantaban rutina. Cada campamento era una prueba de que el caos podía ser domado con planificación y método. Y cuando un imperio es capaz de construir una ciudad entera al final de cada día de marcha, entiendes que no depende solo de soldados, sino de una filosofía de organización que moldeaba hasta la forma de respirar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la forma en que estos espacios se levantaban en cuestión de horas, con una precisión casi mecánica, nos lleva a otra capa de este viaje, donde la estandarización se convertía en arma y el detalle en estrategia. La genialidad de Roma no estaba solo en la grandeza de sus construcciones o en la valentía de sus soldados, sino en la forma en que hacía lo complejo, simple. Todo seguía un patrón. Cada detalle, cada ítem, cada función tenía un modelo establecido, y eso transformaba las legiones en algo mucho más grande que la suma de sus soldados. Era una mentalidad de eficiencia absoluta, donde la improvisación daba paso al método y el talento individual se integraba en un sistema colectivo que funcionaba como un organismo vivo. Desde la tienda más simple hasta el armamento más pesado, todo obedecía a la lógica de la estandarización. Los escudos tenían medidas idénticas. Las lanzas, la misma longitud.
Las mochilas de los soldados, llamadas arsina, estaban cuidadosamente montadas con peso equilibrado y artículos esenciales, alimentos secos, utensilios de cocina, herramientas, estacas para montar las tiendas, piezas de repuesto y hasta una pala para cavar trincheras. Nada se dejaba al azar. La comida, por ejemplo, no variaba. La ración diaria consistía, casi siempre, en trigo, carne salada, queso y vino diluido, garantizando energía con durabilidad. Esto puede parecer simple, pero era lo que mantenía al soldado en pie día tras día, marcha tras marcha. Este patrón se aplicaba incluso en el posicionamiento de las tropas dentro del campamento. Cada centuria tenía su espacio reservado, con líderes durmiendo siempre en los mismos puntos en relación a sus hombres. La repetición creaba no solo agilidad, sino confianza. Sabían dónde estaban, sabían a dónde ir, sabían qué hacer, incluso en la oscuridad, incluso cansados, incluso bajo tensión. Era como si cada legión fuera un módulo replicable, listo para operar en cualquier lugar del imperio. Y eso generaba algo poderoso, cohesión emocional. Cuando sientes que eres parte de algo organizado, predecible y funcional, tu enfoque cambia. Te sientes seguro. Y esa seguridad es combustible para actuar con mayor claridad, precisión y valentía. El impacto de esto era enorme. La estandarización reducía errores, anticipaba soluciones y evitaba el desgaste mental de tener que decidir todo el tiempo. Y más, permitía que legionarios de diferentes regiones, acentos y orígenes actuaran como si hubieran sido criados juntos desde siempre. Esto era más que estrategia militar, era una transformación silenciosa en la forma en que se organizaba la propia idea de imperio. Una lección valiosa hasta hoy, especialmente cuando nos damos cuenta de que la libertad muchas veces nace de la estructura y que la verdadera fuerza está tras bambalinas, en decisiones que parecen pequeñas, pero sostienen todo lo que viene después. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la forma en que Roma movía sus suministros, por tierra y por agua, revela cuánto dominaba el imperio no solo los espacios, sino el tiempo, y esa era una de sus armas más letales. Comenta aquí, disciplina que crea libertad, solo para marcar que estás en este viaje con nosotros. En cualquier campaña militar, ganar la batalla es solo una parte del desafío. La verdadera prueba comienza cuando el tiempo pasa, la distancia aumenta y los recursos escasean. Y es en este punto donde la mayoría de los ejércitos de la antigüedad fallaban. Pero Roma no. Roma se anticipaba. Sabía que ningún soldado lucha con el estómago vacío y que el valor, por mayor que fuera, no sustituye una buena logística. Por eso, sus ejércitos no solo marchaban, llevaban consigo su propia supervivencia. Cada legión era acompañada por una retaguardia viva, carros, mulas, sirvientes, ingenieros y auxiliares, todos en constante movimiento, sustentando el avance centímetro a centímetro. La autonomía de los romanos venía de la capacidad de crear un sistema móvil de suministros, capaz de alimentar, armar, reparar y proteger a decenas de miles de hombres en regiones remotas, durante meses o incluso años. No había base fija, pero había planificación. En cada etapa del viaje, se creaban depósitos temporales a lo largo de las rutas principales, permitiendo reabastecimientos rápidos y precisos. Mulas y bueyes cargaban alimentos secos, utensilios de cocina, armas de reserva, piezas para reparar armamento y materiales para construir puentes y campamentos. Era como si una ciudad siguiera al ejército, silenciosa, pero esencial. En las campañas más grandes, la logística se expandía aún más. Buques fluviales y embarcaciones costeras transportaban toneladas de granos, aceite, vino, agua potable y caballos, abasteciendo las tropas con regularidad impresionante. Cada embarcación tenía su papel en el flujo y cualquier retraso podía comprometer toda la operación. La confianza romana no venía del azar. Venía de la certeza de que alguien, en algún lugar, ya había calculado cuántos días llevaría hasta la próxima entrega, cuántas bocas necesitaban ser alimentadas, cuántas ruedas tendrían que ser cambiadas en el camino. Pero aquí surge una revelación desconcertante: por más eficiente que fuera el sistema, aún dependía de decisiones humanas, clima y territorio hostil. Y a veces, fallaba.
Un puente que colapsaba, un enemigo que atacaba la línea de suministros, una tormenta que hundía barcos. ¿Y entonces? ¿Qué sucedía cuando la estructura tambaleaba, cuando los recursos no llegaban, cuando el hambre comenzaba a corroer la disciplina? En esos momentos, lo que mantenía en pie al ejército no era solo el stock. Era la mentalidad, el entrenamiento, la preparación psicológica para enfrentar lo impredecible sin perder el control. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es en esos momentos de crisis que los humanos mostraban una de las habilidades más subestimadas de todo el imperio, la capacidad de improvisar estructuras enteras, con rapidez e inteligencia, como si hubieran previsto hasta lo impredecible. Comenta aquí, la fuerza también reside en la preparación, solo para que sigamos construyendo este viaje juntos. Cuando los suministros fallaban o el terreno parecía imposible, los humanos no retrocedían. Construían. Literalmente. El corazón de su superioridad estratégica latía fuerte en aquello que muchos ignoraban, ingeniería militar aplicada en tiempo real. No estamos hablando solo de obras monumentales hechas con calma y planificación. Estamos hablando de decisiones rápidas, precisas, tomadas en el calor de la marcha, donde el tiempo era corto, el territorio hostil y el error costaba vidas. Y aún así, levantaban puentes, caminos, fuertes y fortificaciones como si ya estuvieran listos para ello antes de que apareciera el problema. Apoyar a un ejército romano era, en la práctica, llevar consigo una legión paralela de constructores. Ingenieros militares, albañiles, carpinteros y obreros especializados se movían junto a las tropas, listos para transformar cualquier obstáculo en camino. ¿Ríos profundos? Levantaban puentes de madera o piedra en cuestión de días. ¿Regiones pantanosas? Creaban elevaciones y drenajes improvisados para garantizar el paso de los hombres y los carros. ¿Terreno montañoso? Esculpían senderos en las ocas. No había tiempo para excusas, solo soluciones. Y la forma en que ejecutaban esas soluciones, con precisión y velocidad, era lo que separaba a Roma de los demás. Un ejemplo que se convirtió en símbolo de esta mentalidad es el episodio en que Julio César cruzó el río Rin con sus tropas, no buscando un desvío, sino construyendo un puente desde cero sobre uno de los ríos más anchos y traicioneros de Europa. En solo 10 días, los ingenieros romanos levantaron una estructura sólida, funcional y capaz de soportar el peso de miles de soldados y equipos. Fue una demostración de poder, pero también un mensaje silencioso a los pueblos germánicos. Roma no respetaba límites impuestos por la naturaleza. Creaba sus propios caminos. Esta capacidad de improvisar con excelencia era más que técnica. Era mentalidad. Una forma de ver el territorio no como un obstáculo, sino como un tablero a rediseñar según la necesidad. Y eso generaba un impacto profundo en la trayectoria de cualquier campaña. Donde otros ejércitos se veían atrapados, Roma avanzaba. Donde otros esperaban refuerzos, Roma actuaba. Esta verdad oculta sobre el poder romano rara vez recibe protagonismo, pero quizás sea una de las mayores razones por las que el imperio pudo dominar tantos pueblos durante tanto tiempo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque todo este esfuerzo de ingeniería, logística y estandarización solo tenía sentido por causa de una visión aún más estratégica, la de que todo debía funcionar en sincronía, desde la primera orden hasta el último soldado en la fila. Y esta sincronía comienza en el momento en que la legión da el primer paso. Escribe ahí en los comentarios, construcción es estrategia, solo para mostrar que estás sumergido en esta historia con nosotros. Al final de cuentas, cuando el polvo de la batalla se asentaba y los estandartes ondeaban al viento, lo que realmente sostenía al Imperio Romano no era solo el brillo de las armaduras o el sonido ensordecedor de las trompetas en el campo. Era lo que sucedía antes de la guerra. En los bastidores. En la preparación meticulosa que comenzaba días, semanas, incluso meses antes del primer combate. La logística romana, silenciosa y constante, fue la verdadera columna vertebral de una potencia que se expandió por 3 continentes y resistió por siglos. ¿Y la parte más impresionante? Gran parte de estas estrategias aún resuena en los sistemas militares modernos de hoy.
la estandarización de equipos, la creación de bases móviles, el uso de ingenieros en combate, el transporte inteligente de suministros, la división jerárquica de las tropas, todo esto estuvo tan adelante de su tiempo que, hasta hoy, influye en cómo se mueven, abastecen y organizan los ejércitos. Roma no solo enfrentaba a sus enemigos. Los vencía incluso antes de que se desenvainara la primera espada, simplemente porque llegaba antes, más preparada, más coordinada. Era una ventaja construida sobre la base de la repetición, la disciplina, la visión estratégica que miraba más allá de la lucha inmediata. Hay una verdad oculta en este legado. La mayoría de las civilizaciones antiguas cayeron no por falta de soldados, sino por falta de estructura. Roma entendió esto demasiado pronto. Y en lugar de depender solo de la fuerza bruta, apostó por construir un sistema donde todo tenía lugar, tiempo y función. Esto no solo evitaba errores, creaba seguridad, ampliaba el alcance y sostenía la expansión. Fue eso lo que permitió que las legiones estuvieran en todas partes, como si el propio imperio tuviera ojos y manos en cada rincón del mapa. Una presencia casi invisible, pero imposible de ignorar. Y cuando miramos todo esto con más calma, podemos ver que el verdadero campo de batalla era la planificación. La logística era la guerra antes de la guerra. Era lo que hacía que el soldado durmiera en seguridad, marchara con confianza y luchara con furia, porque sabía que detrás de él había un sistema funcionando. No era suerte. Era diseño. Era método. Era mentalidad. Y aquí queda la pregunta incómoda, que abre espacio para una reflexión más profunda. Sin esta logística, ¿habría sido Roma lo que fue? Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te conectó. Quizás fue el nivel de organización, quizás la mentalidad detrás de todo, o quizás solo la sensación de ver cómo, incluso siglos atrás, decisiones bien pensadas ya cambiaban el rumbo del mundo. Y si este contenido te entregó verdadero valor, te hizo reflexionar o aprender algo nuevo, aprovecha para suscribirte aquí al canal. La idea es precisamente esa, traer temas profundos de una forma accesible, sin prisa, con contexto, detalle y respeto por tu curiosidad. Deja un comentario diciendo estoy contigo hasta el final, solo para que sepas que hiciste este viaje completo conmigo. Y claro, si este video te involucró, dale un like, porque esa es la forma más simple de mostrar que vale la pena seguir explorando este tipo de contenido, y que este intercambio tiene sentido. Consulta nuestra lista de reproducción completa de varios otros acontecimientos, y si quieres descubrir más sobre el hombre que destruyó ciudades enteras sembrando el caos y miedo en el Imperio Romano, entonces revisa este otro video que está apareciendo para ti. Haz clic y continúa conmigo por allí, te sorprenderás con lo que vas a descubrir.